Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Veritas Vox? Bienvenidos a este conversatorio. Ya es el número 5 de la serie de conversatorios que hemos tenido desde que arrancamos esta agencia, que ustedes saben es una agencia especializada en información jurídica electoral. Y hoy vamos a tocar un tema que es bien importante, sobre todo para motivar a la participación de la gente en este complejo, inédito proceso electoral de cargos judiciales. Vamos a hablar de la elección judicial, pero desde el ámbito informativo. ¿Cómo están percibiendo y viendo los medios de comunicación este proceso? ¿Cómo lo están transmitiendo a la sociedad? ¿Cuál es la opinión de los periodistas especializados y también periodistas que tienen una trayectoria importante en los medios, que coordinan las órdenes de información para dar las instrucciones a los reporteros que cubren las fuentes involucradas en todo este proceso? Bueno, vamos a hablar de eso en este conversatorio y pues tenemos un panel de lujo en esta ocasión. Quiero presentarles a nuestros tres panelistas. Les doy la bienvenida y los saludo en una primera instancia a Alejandro Jiménez, a Alejandro Envila y también a Juan Gerardo Reyes. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo Muy están? buenos Un gusto días, con el gusto de saludarles. saludarte. Todo en orden, gracias. Bien, pues vamos comenzando. Voy a presentar, voy a lanzar primero una pregunta que es pues detonadora de todo esto, y le voy a pedir a Alejandro Jiménez que sea quien nos dé pues un primer punto de vista. Y Alejandro, ¿cuál sería eh, la narrativa que existe y que se ha construido en torno a la construcción, digamos, de este proceso? O sea, porque sabemos también que los medios de comunicación, los periodistas, pues bueno, eh, participan de una manera muy profesional en la cobertura de estos asuntos, pero también pues de repente se dan cierto tipo de narrativas que prevalecen una sobre otra y demás, ¿no? Y esto a lo mejor en alguna medida quizá pudiera, en lugar de informar, a lo mejor distorsionar o sesgar a veces pues la información que pudieran recibir los ciudadanos, ¿no? Entonces, permíteme rápidamente presentarte, Alejandro, dar una breve semblanza tuya antes de que me respondas. Y la misma pregunta va justamente para Juan Gerardo Reyes y para Alejandro Envila. ¿Sí? Yo los voy guiando, vamos a presentar rápido una semblanza. Alejandro Jiménez, él es un periodista con más de 30 años de experiencia, 28 de ellos estuvo en la redacción del periódico El Universal, en puestos ascendentes desde jefe de Hemeroteca, editor de turismo, columnista de negocios turísticos, redactor en jefe de temas de seguridad nacional, hasta subdirector de opinión. Ha sido cotitular de programas informativos en Radio ABC, Radio Fórmula y Radio Ibero. Coautor del libro México Armado, Crónica de la Guerrilla en México, 1943-1981, y actualmente es coordinador nacional de opinión de la Organización Editorial Mexicana, donde escribe la columna bisemanal Disco Duro, justamente para Organización Editorial Mexicana, que es la que publica, entre otras publicaciones, el Sol de México, Los Soles en la República Mexicana. Alejandro es relator de la situación que guarda el periodismo en México para la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, y es el presidente del Comité de Libertad de Expresión de la Alianza de Medios MX. Alejandro, bueno, pues ahí está la pregunta. Un primer comentario, por favor. ¿Qué tal, Gerardo? Mira, independientemente de que hay que situar este momento de los medios en su relación con el gobierno, es un momento de transición para todos los medios. Hay medios que se quedaron mucho en el pleito con López Obrador y son asiduos críticos del régimen. Yo creo que una parte importante de nuestros medios, y con esos ojos están viendo esta elección judicial. Hay otros medios menores que se han querido subir al oficialismo y están tratando de explicar qué está pasando. Hay otros medios que procuramos, y ahí, perdón, sumo a la Organización Editorial Mexicana, de ser neutrales y cubrir ambas partes del espectro y publicar opiniones a favor y en contra, y publicar todo lo que pueda ayudar a difundir este proceso. Creo que independientemente de los ojos con los que cada medio está viendo el proceso está viciado de origen, y lo que empieza mal termina mal. Ha habido mucha desinformación, pero para los mismos organizadores del proceso, durante todos estos meses,
ni en la Cámara de Diputados sabían, ni en la de senadores sabían exactamente cómo iba a ser. Es un proceso inédito, un proceso que se armó muy sobre las rodillas, muy sobre la marcha. Y entonces la constante que hemos encontrado los medios a la hora de cubrir esto es: no lo sé, no tengo idea, no tengo muy claro. Y eso te lo dicen en el INE, te lo dicen en el Poder Judicial, te lo dicen en la Cámara de Senadores, te lo dicen en la Cámara de Diputados, te lo dicen los propios involucrados: es que yo quiero participar, o es que yo no voy a participar, pero pues es que no sé exactamente qué viene. Ha sido todos, creo que una de las labores que tenemos que hacer los medios es aclarar cómo viene el proceso, paso a paso, cómo va a ser, pero ni los propios actores políticos lo saben. En el INE hasta hace 2 semanas no sabían pues cuánta gente iba a estar en la boleta, cuántas había impugnaciones judiciales, a la hora de que el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo evaluaron a sus candidatos, a su bloque de candidatos, respectivos bloques de candidatos, no sabían cómo iban a elegirlos, tenían como noción básica de qué hacer. Entonces, cuando tú ibas y le preguntabas a los que organizaban la elección judicial en el Poder Legislativo, te decían cosas distintas de las que te decía la gente del Poder Judicial. Al final todo acaba mal con un amparo. Entonces, y ha sido un proceso accidentado. Todavía a estas alturas no hemos podido aquí nosotros hacer una nota cómo va a ser y cuánto tiempo va a tardar el día de la elección. ¿Cuántas boletas te van a dar? Creo que 16 en unos estados, 8 en otros, y entonces ahí te van a pasar un listado de nombres, ¿no? Que tú tendrás que elegir entre el listado de acá y el listado de acá. Pues son nombres, ¿no? Que claro, algunos te podrán decir algo, ¿no? Los más mediáticos, Lenia Batres, Yasmín Esquivel, pero los demás, y eso es para ministro, pero te bajas a magistrados y te bajas a la elección de jueces administrativos, jueces penales, y son nombres y nombres y nombres. Creo que entiendo por qué se hizo la reforma, que era que el presidente se molestó mucho porque el Poder Judicial, la Corte le rechazaba sus proyectos, como el de militarizar la Guardia Nacional o sobre las reformas energéticas, pero ahí tenía que cambiar la Constitución para que los jueces votaran como, actuaran conforme a la nueva Constitución, ¿no? No es cambiar todos los jueces y hacerlo además de manera tan rápida y tan sucinta, de que vamos a elegir y que elegir a tus propios jueces es una garantía contra la corrupción. Como si en el pasado elegir a nuestros presidentes municipales y gobernadores hubiera sido una garantía contra la corrupción, ¿no? Creo que había mecanismos que se podían perfeccionar. Creo que el Poder Judicial estaba podrido, y eso hay que decirlo, pero pues tirar al niño con todo al agua sucia con todo y el niño, nos está costando mucho trabajo a todos entender y armar la narrativa, porque ni siquiera, como insisto, los mismos actores ni siquiera saben, actores políticos y los que lo están organizando, no tienen claro todos los pasos. Y creo que a lo mejor dirán, bueno, pues es que es la primera vez y ya para la segunda vez nos va a salir mejor, pero por lo pronto es un relajo. Muchas gracias, Alejandro. Pues creo que sí tocas temas muy importantes, es como un circo en varias pistas que al mismo tiempo, como bien dices, es inédito, que apenas los mexicanos pues estamos enterándonos, ¿no? De cómo se da un proceso de esta magnitud, de un poder de la federación, realmente pues el poder más desconocido para los mexicanos, el más lejano, por lo menos en la percepción popular, a pesar de que las decisiones y fallos que toman los órganos del Poder Judicial pues afectan pues a miles, a millones de personas, ¿no? Entonces, bueno, pone sobre la mesa toda una serie de temas que al mismo tiempo, digamos, es un proceso complejo, pero al mismo tiempo todo esto desarrollándose y tratando de esta comprensión de parte de los medios de comunicación que tienen la responsabilidad de informar a la ciudadanía, pues imaginemos la complejidad. Yo quisiera, Juan Gerardo, que tú nos... tomando en cuenta lo que dice Alejandro, ¿cómo influiría el tratamiento mediático en la percepción ciudadana sobre un proceso de esta complejidad? Y déjame, Juan Gerardo, primero rápidamente dar una semblanza tuya.
Juan Gerardo Reyes es creador, editor y director general de los suplementos de salud de Tornavuelta, de Turismo, el periódico Milenio, lo fue. Fue comentarista de Radio Fórmula en el programa Travel Report, coconductor del programa Andadura Radio de ABC Radio, creador y director general de la revista Confines, La Excelencia, el Turismo y algo más, y reportero de fuentes diversas en el periódico Excelsior, coordinador general de suplemento Salud en Excelsior, enviado a diversas coberturas especiales en el extranjero por este mismo diario, Premio Nacional de Periodismo por el Club de Periodistas de México y Premio Francisco Zarco por el mismo Club de Periodistas de México. Entonces, Juan Gerardo, pues, ¿cómo ves, cómo influye el tratamiento mediático en la percepción ciudadana, sobre todo ante un proceso tan complejo? Gracias, buenos días a todos. Mira, Sergio, yo creo, coincido en la mayor parte la opinión de Alejandro. Sin embargo, yo creo que los medios de comunicación en general le deben mucho a la sociedad porque no han logrado adaptarse a la nueva realidad en principio. Segundo, porque encontramos una descomposición de los medios de comunicación a partir del año 2000, cuando el PRI pierde la presidencia y hay un desmoronamiento de los medios de comunicación. Sobreviven unos que son los más fuertes, pero que también vemos que tienen una gran ascendencia con el gobierno por los negocios que sus propietarios tienen. Y vemos ahí un primer rasero donde los medios de comunicación se desdibujan y paralelamente empieza a crecer otra corriente de los medios, que es la Internet y con ello todas las redes sociales. De tal forma que en la actualidad te puedo decir a grandes rasgos que la prensa tradicional va a influir muy poco en lo que es la elección del Poder Judicial, el proceso, este proceso tan complicado. Va a crecer más las redes sociales y los medios tradicionales y los periodistas tradicionales que por soberbia no han querido aceptar que México vive una realidad diferente, atacan únicamente con la finalidad de destruir algo que lamentablemente va a ser imposible, cuando menos en este periodo, destruir. Y voy a tratar de ser más preciso. Antes, los medios de comunicación golpeaban con la finalidad de que el político o el gobierno cediera a sus demandas, que normalmente eran aquellos negocios que tenían los dueños de los medios de comunicación. Eso se pierde, se desdibuja por completo en el 2018 con la llegada de López Obrador al poder y se les quitan muchos privilegios a la prensa, a los medios de comunicación, que es ahí donde coincido con Alejandro, donde existen medios de comunicación que van a perder todos sus elementos de juicio, sacrifican todo su prestigio por el afán de golpear a un político que era y es muy fuerte hasta la fecha, y no se dieron cuenta que tenía la posibilidad de debilitar a los medios de comunicación porque había un elemento que jugaba en su contra, que era justamente la corrupción que había del gobierno hacia los medios y de los medios hacia el gobierno. De tal forma que esa recomposición de los medios de comunicación está dando como resultado un debilitamiento de los medios tradicionales, un fortalecimiento de las redes sociales con nuevos participantes, muchos con los cuales no estoy de acuerdo, pero que tienen un gran, digamos, contacto con la gente y que les permite influir en la opinión pública, elemento que antes tenían los medios de comunicación y que lo perdieron, vuelvo a repetir, por soberbia y por corrupción. Por otro lado, los medios de comunicación, tanto en las redes sociales como la prensa tradicional, no han logrado recomponerse, reconstruirse ante una realidad de un México que exige algo diferente. ¿Y a qué voy?
a que el periodismo, los periódicos, los medios de comunicación estaban íntimamente ligados con el gobierno, eran prácticamente uno solo, porque dependían del papel, dependían de los privilegios económicos. Cuando se le quita eso a los medios de comunicación, pues se sienten huérfanos, se sienten destruidos, y en lugar de recomponerse, hacen una serie de transformaciones que en lugar de fortalecerlos, los debilita. Caso específico, los noticieros de televisión, por ejemplo, se convierten en tabloides policíacos en lugar de hacer buenos programas de análisis con periodistas mucho más equilibrados que permitan comprender la realidad del México que estamos viviendo. En resumen, estamos viviendo una recomposición de los medios en donde va a influir más las redes sociales que los medios tradicionales, en virtud de la soberbia que tuvieron estos medios por no adaptarse a la nueva realidad y entender que la relación gobierno-prensa tenía que tener una dimensión diferente, pero muy, muy apegada más a la realidad, a la objetividad, que a un golpeteo permanente contra un nuevo líder carismático, un líder poderoso y una sociedad que lo estaba apoyando, más un movimiento que se logró anclar en una gran parte de la población. Tan es así que hoy mismo el Movimiento de Regeneración Nacional tiene un 48% de aprobación contra el 10%, cuando mucho, que está reportando Movimiento Ciudadano en una encuesta que está publicando el Universal. Entonces, ahí vemos cómo los medios de comunicación no entendieron la verdadera dimensión de lo que estaba pasando en México por una presión social que requería, que necesitaba medios de comunicación más objetivos, más apegados a la realidad y que respondiera a esas inquietudes que desde hace mucho tiempo se venían manejando en la sociedad, y que era la corrupción de los medios de comunicación con el gobierno, y muchos periodistas que también por soberbia no aceptaron adaptarse a esa nueva realidad y prefirieron golpear que reconocer que debían tener una mejor posición en la sociedad, siendo más objetivos. Entonces, para concluir, te diría, cuando menos en este bloque, que vamos a ver una mayor presencia, una mayor fuerza de las redes sociales que de los medios tradicionales en esto que se viene, y que es la elección de los jueces y magistrados, que se da en pocos países del mundo. Bolivia es un ejemplo que no ha tenido mucha aceptación. En Estados Unidos, en algunos estados, se da la elección de los jueces. Suiza tiene también algún ejercicio, pero México será el primer país donde todo el sistema se tiene que cambiar, y que no era un capricho de López Obrador, era la soberbia de los jueces, que no quisieron adaptarse también a esa nueva realidad que estaba presentándose en México, y que evidenciaba la corrupción y la descomposición de un sistema judicial en México. Sergio. Bueno, gracias, Juan Gerardo. Bueno, pues aquí Juan Gerardo mete, digamos, una bola rápida ahí con el tema de los medios de comunicación. Hablaba Alejandro Jiménez al principio de la transición, digamos, que se está viviendo. Tú hablas de una recomposición de los medios de comunicación. Entonces estamos, digamos, en una situación compleja, porque pues es un proceso electoral judicial inédito, complejo, difícil de entender para la mayoría de la gente, pero también pues tenemos esta recomposición, esta transición en los medios de comunicación, que son actores fundamentales, digamos, en este momento, para que se pueda comprender los alcances de una reforma y de una elección de esta magnitud. Y voy contigo, Alejandro, en Vila, en esta ocasión. Bueno,
hay intereses políticos de por medio de un lado del otro, o sea, no podemos negar de que siempre pues ha habido, vienen gobiernos, gobiernos van, y siempre también en los medios de comunicación pues hay pues intereses políticos que juegan, que influyen, que presionan de alguna manera, y los medios tienen que adaptarse y generar ese margen de maniobra para poder trabajar. En este caso, ¿qué papel juegan los intereses políticos en la cobertura de un proceso tan complejo como este de la elección judicial? Pero primero, si me permites, Alejandro, voy a mencionar algunos datos de tu trayectoria periodística. Alejandro Envila Fischer es director editorial en este momento de Eje Central, abogado, escritor y profesor universitario en la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha sido colaborador del periódico El Día, de 1+1 y de la revista Impacto, además de director de la revista Cambio, de Rumbo de México, de Radio Capital, de Estadio, de The News, de Green TV y de Efecto TV. Entonces, Alejandro, ¿cómo ves el panorama en esta primera participación? Ricardo, Alejandro, muy buenos días, gracias por la invitación. Yo empezaría diciendo algo que me parece fundamental. Las generalizaciones, en mi opinión, siempre son malas porque siempre acaban siendo mentirosas. Yo creo que ni todos los jueces son corruptos, ni todos los medios están podridos. Seguramente hay muchos casos de corrupción en ambos casos, igual que en el poder legislativo, igual que en el enorme poder ejecutivo, que no es la presidenta o el presidente antes, es todo el aparato de las secretarías de Estado y los larguísimos tentáculos que alcanzan. Dicho esto, pasaría a lo siguiente. Creo que efectivamente estamos ante un proceso electoral judicial. Es inédito, es mucho más complejo que cualquier otro proceso que hayamos vivido en el país. Vamos a él sin experiencia, vamos a él en medio de, efectivamente, como dice Sergio, muchos intereses políticos de muchos lados, y vamos a él en un momento en el que efectivamente los medios de comunicación están recomponiendo, están en proceso de transición, unos más avanzados que otros, unos siguiendo una ruta, otros siguiendo otra diferente, cada quien como su realidad y su calidad profesional le permite hacerlo, compitiendo con el mundo digital, por supuesto, participando en el mundo digital también, unos más, otros menos, algunos todavía negándose a entender que lo digital llegó para quedarse, otros abriéndose espacio en las redes sociales y encontrando ahí competencias que antes no tenían. Pero yo creo que los intereses efectivamente marcan todo, y en política los intereses, no solo en México, en política los intereses marcan todo en el país que ustedes me digan, en el escenario y en el momento histórico que querramos analizar. La política, no sé si sea de él, yo se la escuché a él, la política es un conflicto de intereses, decía Fernando Gutiérrez Barrios. No sé si es suya, pero la política es eso, un conflicto de intereses. Y los medios de comunicación y el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo y el Legislativo son actores políticos, les guste o no les guste entenderlo. Yo creo que uno de los errores del Poder Judicial, me refiero en específico a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue negarse a entender a lo largo, sobre todo, del último tramo de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, que es un actor político y que tenía que enfrentar lo que estaba viviendo, los ataques del presidente López Obrador, como actor político. En el momento en el que los jueces, los ministros de la Corte,
trataron de jugar a yo no soy político, creo que perdieron y perdió el país también. ¿Por qué? Porque vamos a una reforma que en realidad no era necesaria, y perdón, yo aquí sí voy a diferir, creo que sí es un capricho del expresidente López Obrador. ¿Por qué razón? Porque no se necesitaba dinamitar a la Corte y al Poder Judicial en su conjunto para tenerlo controlado. En diciembre pasado, Luis María Aguilar se iba y el presidente iba a tener la posibilidad, la presidenta, en este caso Claudia Sheinbaum, iba a tener la posibilidad de designar a otro ministro, de formar una terna y de proponer al Senado una terna para designar otro ministro o ministra, y si el Senado no la aceptaba, bueno, ya sabíamos que la ruta era la vía Lenia Batres, y llegaba ahí a la posición la ministra o el ministro que el presidente o la presidenta de la República, y en este caso, hubiera querido. Con eso tenían los votos que necesitaban para controlar a la Corte. ¿Sí? A ver, señalar que el Poder Legislativo, que el Poder Judicial, perdón, carecía de legitimidad y que los ministros no eran electos por voto, es un error, es una equivocación o es una falsedad. ¿Por qué razón? Porque los ministros llegan al cargo, todavía, bueno, ya no van a llegar así, llegaban al cargo por la propuesta del presidente, electo por todos los mexicanos, o la presidenta ahora, y luego por la ratificación del Senado de la República, electo por todos los mexicanos. Se llama mecanismo de elección indirecta. Los ministros, las ministras de la Corte tienen doble legitimidad. No era necesario ir a una elección judicial. Ahora, ya estamos en ese escenario. ¿Qué juegan los medios? Por supuesto que están sujetos a los intereses. Y los intereses, bien dicho aquí, tienen que ver con la dueña, con el dueño, con la sociedad mercantil propietaria del medio, y con los de muchos periodistas que juegan ahí, y con los de muchos políticos acostumbrados a lo largo de la historia de todos los partidos, incluido, acostumbrados a cultivar periodistas, a construir narrativas apoyados por periodistas y a combatir narrativas generadas por periodistas que no les son afines. Es una disputa vieja, histórica, y bueno, en la recomposición que existe, por supuesto, de los medios hoy, a ver, es muy sencillo darnos cuenta de una entre varias cosas. Los aplaudidores del pasado existen ahora, simplemente están en otra dimensión, en otro lugar, pero vamos, la función de aplaudir, de celebrar y de defender a capa y espada al poder estaba antes y está ahora. Los actores antes eran unos, hoy son otros. Medios tradicionales que subsisten y que no han perdido, a lo mejor han perdido fuerza porque el mundo digital democratizó el manejo de la información, pero no han perdido mucho dinero ni muchos negocios. El presupuesto gubernamental para medios de comunicación está mayoritariamente concentrado en las televisoras, que son las mismas 3 cadenas que ya había antes. Eso no ha cambiado, ¿eh? Eso no ha cambiado gran cosa. Claro que este régimen tiene a sus medios favoritos, y los que antes eran críticos hoy aplauden, y los que antes aplaudían hoy son críticos. A ver, construimos un cambio que no empezó en 2018. La alternancia en México se empezó en 1997, derivada de la reforma electoral de 1996, construida con votos priistas, ¿sí? Y hemos tenido ya 3 alternancias. Entonces, como la política, insisto, y los medios son parte de la política, nos guste o no nos guste,
¿Es un conflicto de intereses? Claro, Sergio, que los intereses están presentes en la vida de los medios, en la vida de los dueños de los medios, en la vida de los políticos, y van a estar presentes también, de hecho lo están, en la vida de los nuevos, los voy a llamar así, los nuevos periodistas, que son los influencers, que son quienes son muy activos en redes sociales, que tienen influencia, que no necesariamente tienen la razón siempre, al igual que los medios tradicionales tampoco son dueños de la razón, pero que finalmente sí impactan, sí construyen una narrativa, sí contribuyen a la construcción de diferentes narrativas, y bueno, pues en ese escenario se está dando este proceso electoral que, para concluir, yo diría, pues me parece que va por un rumbo desafortunado. Incluso quienes quisimos mirarlo con simpatía, porque de este proceso electoral surgirá el nuevo Poder Judicial mexicano, independientemente de si era necesario o no era necesario, de si la reforma es buena o no, pues hemos visto que se va ensuciando cada día más, y eso sí me parece preocupante, sí me parece delicado que los propios órganos legislativos violen la reforma que ellos aprobaron, que los comités de evaluación no actúen con transparencia, que la gente no vaya a votar necesariamente por todos los jueces, todos los ministros, todos los magistrados, que los votos no vayan a ser contados por los ciudadanos en la casilla. Me parece que, pues, que la sospecha, que bueno, en política es automática, la sospecha está cubriendo un proceso electoral que tenía que ser mucho más transparente, y efectivamente yo coincido, como medios de comunicación sí hemos quedado a deber, no me voy a justificar, pero no es fácil entender el galimatías que se aprobó y en el que se está convirtiendo este proceso derivado de esta reforma hecha sobre las rodillas. Gracias, Alejandro Envila. Bueno, les voy a pedir que en las próximas participaciones seamos más breves, unos 3-5 minutos por cada uno de ustedes, porque hay varios temas. Digo, ya está, digamos, el escenario, el panorama, ¿no? Los puntos de vista sobre este momento que está habiendo, con una elección compleja, inédita, sí, con todos los bemoles que ha habido, los tropiezos que ha habido también en la construcción, digamos, de todo esto. Digo, lo que pasa con las listas es muy emblemático, ¿no? De todo este caso. Y también lo que pasa con los medios de comunicación. Y esto me lleva a preguntarte, Alejandro Jiménez, ¿dónde poner el acento en la cobertura informativa? Porque hay una serie de desafíos, o sea, ante todo este contexto y panorama, pues hay desafíos grandes, retos importantes para la cobertura periodística, ¿no? ¿Hasta dónde pues está el acceso y el derecho que tienen los ciudadanos a informarse de un proceso de esta naturaleza y que motive a la participación de ellos, pero hasta dónde hay, digamos, otra serie de factores y hay otros intereses periodísticos también? En la agenda periodística no siempre va a estar en primer lugar el tema de la elección judicial, ¿no? Digo, las coyunturas periodísticas van marcando una pauta bien importante, ¿no? Y tenemos en este momento el tema México-Estados Unidos, por mencionar uno de la agenda que está ahí. Entonces, los desafíos de la cobertura periodística, ¿cómo lo ves? Mira, yo creo que el desafío principal es, ya independientemente de si nos gustó o no nos gustó el proceso, si era necesario o no era necesario, ya estamos aquí. Y el desafío es ser completamente utilitarios, servirle a la gente para decirle, a ver, vas a llegar de esta manera, vas a votar por estas personas, quienes quieren ser candidatos dicen que son esto. Por supuesto, pues estamos hablando de 8,000 personas, no vamos a poder, ningún medio podría por sí mismo hacer la semblanza de todos. Yo creo que el gran desafío es, dentro de este relajo, dentro de este galimatías, como decía Alejandro, de explicarle con peras y manzanas,
del paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 de la elección, de aquí hasta el día que se realice, ¿no? Yo creo que basta ya de opiniones, basta ya de que pues, me parece bien, me parece mal, esto es un desmadre, sino que de explicar el desmadre, ¿no? Entonces, creo que es el gran desafío, entenderlo. Te digo, nosotros fuimos con magistrados, no sabían cómo estaba. Fuimos con gente del INE y nos dicen, pues creo que está así. Fuimos con gente del Senado, con gente de la Cámara de Diputados, y pues medio nos fueron explicando. Creo que tenemos que ser mucho más incisivos en explicarle a la gente, así va a ser el proceso. Estos son los candidatos a este puesto en esta ciudad, cuando menos en la Ciudad de México, estos en Michoacán, estos en Veracruz, estos en Tlaxcala, cómo, qué están proponiendo cada uno, ¿no? Si acaso decir, bueno, pues, cuáles son los pro 4T y cuáles no, porque ellos se van a encargar de difundirlo y de venderlo mucho, ¿no? Tampoco sabemos si hasta dónde pueden hacer campaña, hasta dónde no, si los medios los podemos entrevistar o no. Y si ya entrevistamos a uno, pues tenemos que entrevistar a los otros. Creo que aún así, el desafío es explicar cómo viene, cómo va a ser. Y una vez que suceda el día de la elección, como cuando hay elecciones federales cada 3 años, ¿no? Este es el procedimiento, así vamos a estar parados, así cubrimos, hubo irregularidades, tales cuales casillas, se cierran las casillas, ahora no van a votar los ciudadanos de la casilla, sino que las van a mandar a otro lado, que también es inédito, explicar ese caminito, ¿no? Para que podamos ayudar a la gente, ¿no? Creo que esa es nuestra labor y nuestro gran desafío ahorita. Explicar. Ser utilitario, o sea, me llama mucho la atención, sí, el ser útiles, ¿no? Con información útil para que la gente pueda, pues, entender y motivarse para participar. Juan Gerardo, aquí, digamos, está el reto de ser utilitario, de poner la información tal cual es la ruta, el ABC, digamos, la guía de cómo votar, ¿no? Que es todo un reto, pero al mismo tiempo, y como tú lo decías, están las redes sociales y hay campañas de desinformación, hay campañas también de chisme, de cosas así, ¿no? Que conviven en un mismo momento, en un mismo escenario. ¿Cómo lograr una cobertura, pues, razonable, equitativa y que sea de utilidad a la gente en medio de un escenario, pues, que ya es parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Sí, Sergio, fíjate que yo me centraría en 2 aspectos fundamentales. Uno, que las autoridades y los órganos legislativos no han hecho su labor de informar adecuadamente. También ellos tienen ahí una falla de comunicación. Por otro lado, los medios de comunicación, como bien dice Alejandro, han tenido la dificultad de entender este proceso. Y si tú me permitirías, yo agregaría un elemento también adicional, que es el del lenguaje. Todos los grupos sociales, para proteger su entorno, crean un lenguaje especial que no se entiende con mucha facilidad. El periodista tiene la obligación o tiene la necesidad de entender ese lenguaje y trasladarlo al lenguaje del ciudadano de a pie. Entonces tenemos por un lado una falta de comunicación de los órganos electorales, del Poder Judicial, y por otro lado el gran compromiso de los medios de comunicación para ser utilitarios, para realmente servirle a la población, interpretar, o más que interpretar, desglosar, entender lo que están diciendo en el Poder Judicial, cómo viene todo el proceso electoral, qué está en juego, traducirlo y dárselo a la población en un lenguaje que entienda. Pero lamentablemente tenemos una ignorancia en la población muy grande, porque partimos de un hecho, por ejemplo, que no conocemos ni siquiera cuál es la diferencia entre un juez, un magistrado y un miembro del Poder Electoral Judicial, por decir algo. Entonces, ese es el gran reto de los medios, entender lo que están diciendo, traducirlo y dárselo a la población digerido para que haya una comprensión más amplia de lo que se está diciendo.
del poder del INE, por ejemplo, del poder electoral, perdón, de los órganos electorales, tener una labor de comunicación mucho más amplia, romper un poco los atavismos legales para que la información fluya con mayor rapidez y abundancia a toda la población, y el poder legislativo dejar ya también de estar nada más en lo mero político y dedicarse un poco más a la comunicación. No permitir que haya esos vicios que tú dices para que se distorsione una realidad. Entonces, hay un gran compromiso de los medios de comunicación por entender lo que se está diciendo, para darle a la población algo que entienda y que le permita tener una decisión acertada, o cuando menos lo más acertado posible a lo que son las necesidades de este nuevo Poder Judicial. Gracias, Juan Gerardo. Alejandro Vila, la misma pregunta, o sea, ¿cuál es el desafío en el día a día tú ahí en Eje Central? ¿A qué te estás enfrentando, no? En el momento de decidir que se cubre esto, privilegiar lo otro, estamos hablando en torno a este proceso, ¿no? De la elección judicial. ¿Cómo lo estás viendo? A ver, primero en el día a día me enfrento, y seguramente en todas las direcciones editoriales se enfrenta a lo mismo, a que la gran noticia que era el proceso judicial, el proceso electoral judicial, acá ha acabado subsumida hoy a la gran noticia que se llama Donald Trump, que incluso le ha quitado la narrativa a la presidenta Morena y a todos, ¿sí? Hay que reevaluar el hecho de que nosotros vamos a una elección judicial independientemente de la ocurrencia del señor Trump para la mañana de hoy y la de mañana. Ya ven que ayer dijo una cosa y hoy ya dijo otra, ¿no? Y bueno, eso te rompe las 8 columnas todos los días, todos los días. Tienes que buscar la manera de mantener en la agenda el tema del proceso electoral judicial. ¿Por qué? Porque es fundamental para México, aunque mucha gente no acabe de entenderlo. Y bien dicho por Alejandro, nos guste o no, este es el que tenemos y con este hay que arar. Ahora, la otra parte, yo sí creo aquí, a ver, el compromiso de los medios es informar, y es informar con apego a la verdad, no con apego a la agenda del político en el poder en turno, ni con apego a la agenda de quienes quieren defender privilegios. El compromiso de nosotros es informar hechos. La interpretación, bueno, esa es libre, ¿sí? Dicho esto, pues creo que es importante no perder de vista que la información debería salir de los actores responsables del proceso. En este caso, del INE, del Tribunal Electoral del Poder Judicial, que se ha convertido en la nueva mini Suprema Corte de Justicia, que incluso ha aventurado declaraciones que hacen pensar, a ver, este tribunal está aplaudiendo un proceso cuando un tribunal tiene que juzgar, no tiene que aplaudir, ¿sí? Si esto va a ser bueno o malo, no le toca al tribunal decirlo, a él le toca juzgar. Y ahí vienen muchas impugnaciones, porque es una elección entre abogados, no lo olvidemos. No es una elección entre candidatos comunes. Todos los candidatos son abogados. Y vamos a ver la cantidad de impugnaciones que va a haber. Creo que los medios debemos tener mucho cuidado de algo. No es nuestra responsabilidad que esto salga bien. Ojalá salga bien y ojalá podamos ayudar a que salga bien. Pero a ver, no es responsabilidad, ni va a ser culpa de los medios si esto no sale bien. O sea, cuidemos eso. Yo sí soy un convencido, y perdón, me gana la formación de abogado, primero estudié Derecho, soy un convencido de que esto, para bien del país, debe salir lo mejor posible. Pero como periodistas, debemos tener muy claro hasta dónde llega nuestro límite y nuestro compromiso, dónde está. No, nuestro compromiso
no está en guardar cosas, echar cosas debajo de la alfombra para que el proceso no se deslegitime. A ver, si el proceso viene mal, nuestro compromiso, es informar que viene mal. Y si viene bien, es informar que viene bien. Ayudarle a la gente a entender por qué va a votar, sí. Pero la pedagogía electoral judicial debe partir de los órganos encargados de la organización del proceso. En este caso, reitero, el instituto, el tribunal y el poder legislativo, que ha sido también ultra protagónico, bueno, hasta asumió la manufactura de la lista de candidatos del Poder Judicial. Entonces, la pedagogía tiene que salir de ahí. Si los legisladores no nos explican qué fue lo que aprobaron, cuál es el espíritu de la norma que aprobaron, nosotros tampoco tenemos por qué inventarla, ¿eh? Cuidado con eso. De los medios, ¿no? En todo este proceso. Bueno, vamos a pasar rápidamente, nos quedan 2 participaciones por cada uno de ustedes, vamos a tratar de aprovechar bien el tiempo. Las redes sociales, las redes sociales se han convertido en un actor fundamental, pero ¿qué tanto, Alejandro Jiménez, van a influir en un proceso de esta complejidad cuando realmente en las redes sociales hay influencers y hay gente pues que no profundiza, simplemente trata los temas de su interés o del interés de sus audiencias de una manera muy superficial, ¿no? Entonces, ante un proceso de esta complejidad, pues, ¿qué papel van a tener las redes sociales? Mira, yo creo que por desgracia mucho más del que estamos pensando los periodistas tradicionales, ¿no? Un chamaquito tiene 350,000, 600,000 seguidores, ¿no? Y que le ven, si pone buenos días, ya lo vieron 600,000 personas, que ya quisiéramos los que estamos escribiendo que nos estuvieran leyendo 600,000 clics cada vez que publicamos, ¿no? Y hay otros que se van a millones y todo. Yo creo, como mencionó Alejandro o Gerardo, perdón, La Laguna, que los medios tradicionales vamos a impactar poco. Creo que las redes sociales van a impactar más, justamente por esta desconfianza que existe ante los medios, la misma desconfianza de los medios al proceso electoral en lo general. Y creo que no hay que desestimarlas. Yo creo que no se ha mapeado bien quiénes son los que realmente van a influir. Por influencers tenemos en la cabeza de repente al chamaquito que baila o a la chava que se maquilla y salen en paños menores, cuando en realidad hay otros, ¿no? Hay otros actores que son los que están influyendo, los que salen en el algoritmo, que reafirma lo que ya creo yo, ¿no? Que esos son los más peligrosos, ¿no? Que nada más salen los que te insisten en que todo está bien o que todo está mal. Yo creo que van a influir mayoritariamente. Creo que el resultado va a ser de una gran abstención. El otro día platicando con unos consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México, consejeras, pues la mayor parte son mujeres, hablaban de que si les va bien en la ciudad, están calculando un 8% de participación, ¿no? Y mucho alimentado más por ese llamado en redes que por el llamado en medios. Creo que va a ser importante y creo que los institutos políticos y las organizaciones como el Congreso de la Unión todavía no tienen mapeado bien ese universo raro que son las redes sociales. Yo creo que sí van a influir mucho, creo que van a influir más que los medios, pero de manera así chiquita cada uno, ¿no? Yo creo que en este proceso va a ser mucho la inercia electoral y las etiquetas políticas las que van a valer. Gracias, Alejandro. Tú, Juan Gerardo, ¿cómo ves pues la influencia de las redes sociales en este proceso? Mira, Sergio, como te decía hace un momento, las redes sociales han cobrado mucha influencia, valga la expresión, porque si tú recuerdas, antes se hablaba mucho del círculo rojo, que era ese círculo que estaba muy cerca del poder y que cada día era más bien conforme estaba cercano al poder, tenía mayor influencia y se iba agrandando y conforme se iba agrandando, era la falta de influencia en un determinado grupo de personas.
Hoy sucede algo diferente. Tenemos muchos círculos rojos en medio de un gran universo que son las redes sociales, donde impactan estos influencers a un gran número de personas que en determinado momento puede ser una persona que puede ir a votar. Si bien es cierto que la información se pulveriza, también es cierto que es un universo extremadamente grande que sí puede crear en determinado momento una corriente para determinado candidato, para determinada persona que va a ser votada. Luego, en otro contexto, debemos tomar en cuenta, y esto es fundamental, los medios tradicionales se niegan a adaptarse a la nueva realidad, son soberbios y no queremos entender que el periodismo tiene que adaptarse también a la sociedad. No es nada más el descalificar a un sistema o a un proceso o algo por descalificarlo. Hay que argumentarlo. Y eso es lo que le ha faltado a los medios tradicionales. Sus periodistas son muy soberbios y en lugar de adaptarse a la realidad, ser más objetivos, prefirieron el ataque sistemático sin un análisis más congruente con la realidad y con nuestra sociedad. En resumen, los medios tradicionales van a influir en menor medida, esto no quiere decir que van a desaparecer, van a influir en menor medida que las redes sociales, y si los medios tradicionales no se adaptan a esta nueva realidad, más bien, lamentablemente van a desaparecer porque la sociedad misma los está rechazando y se está yendo hacia otro medio de comunicación que responde, si no a sus necesidades, sí a una visión más objetiva de lo que está pasando en la realidad, de lo que sucede en las calles y que los medios tradicionales no quieren ver porque sus intereses político-económicos y sociales les están tapando los ojos, Sergio. Gracias, Juan Gerardo. Alejandro en Vila, ¿tú ves una confrontación así tan abierta entre medios tradicionales y digitales o se complementan? Y para un proceso como este, ¿quién va a llevar la batuta? A ver, yo no veo una confrontación así. Yo creo que tendríamos que distinguir, Sergio, entre el influencer y el periodista digital. Son dos cosas diferentes. El influencer no se va a ocupar de la elección judicial. Y el periodista que está haciendo periodismo digital, normalmente, sí es cierto que no son todos, normalmente es un periodista que también hace periodismo tradicional. Es alguien que ha entendido el cambio que viene, la transición hacia el mundo digital, y que a base de prueba y error va aprendiendo cómo hacerlo, cómo conectarse. Yo no veo una gran influencia de los rockstars de las redes sociales en la elección judicial. Sí veo una influencia moderada del periodista digital, porque sí se ocupa del asunto. Decía Alejandro, la jovencita que se maquilla y sale en paños menores y tiene 350,000, 450,000 o 3.5 millones de seguidores, es una influencer, sin duda. El tema es que no se ocupa del tema judicial. Y cuando lo hace, porque algunos lo han hecho, lo hacen catastróficamente mal. Tan mal que acaban buleados en sus propias redes. Entonces, no es su tema. Es el tema de los periodistas tradicionales que sí están en el mundo digital, que sí existen y sí los hay. Yo creo que más bien iría por la opción C, profesor Uceta. Se complementan, yo creo que se complementan, y creo que las opiniones que influyan en redes sociales en el proceso, pues serán las de los periodistas digitales, no las de los influencers
bueno, promueven cremas para belleza y otras cosas, ¿no? O que hacen videos en TikTok muy ocurrentes y geniales. No veo ese problema, ¿no? Yo creo que por ahí se va a decantar el asunto. Efectivamente, y insisto, perdón que regrese, a ver, el resultado electoral y el nivel de participación no va a ser ni una victoria ni una derrota para los medios, ¿eh? O sea, nosotros no tenemos por qué cargar eso. Que debemos contribuir como parte de la sociedad a que salga lo mejor posible. Pues si la gente no va a votar, no es porque los medios no la llevaron a votar. Es una elección sin partidos, con campañas muy extrañas. En Eje Central lo que hicimos, y esa es nuestra convicción, fue invitar abiertamente a todo aquel candidata que participe, que quiera una entrevista, a que la solicite para darle espacio. Creo que lo que podemos aportar es nuestra apertura, ¿sí? Para evitar ser también el instrumento de la agenda de quién sabe quién, que por supuesto que habrá intereses en esta elección, donde además los candidatos no traen dinero, creo que les van a dar espacio en medios públicos, creo que les van a dar tiempos oficiales, a ver qué clase de campaña hacen, porque están muy limitados. Vamos a votar por números, no por nombres. Entonces, es muy complicado. Lo que, reitero, y con eso termino, lo que hicimos en Eje Central fue hacer una invitación abierta, publicada, para que quien quiera una entrevista en cualquiera de nuestras plataformas, se acerque, mande un correo al correo de su servidor y la gestionamos. Vamos a ver cuántos nos responden, pero la invitación de Eje Central ahí está. Ya cerrando este quinto conversatorio de la agencia Veritas Vox, y yo les pediría primero agradecerles tanto a Alejandro Jiménez, a Juan Gerardo Reyes, a Alejandro Envila, pues el tiempo, la participación aquí con nosotros. Ha sido muy interesante este ejercicio de compartir puntos de vista, opiniones, tanto sobre la complejidad de la elección, la cobertura, pero también los desafíos y las responsabilidades y alcances de esta responsabilidad que tienen los medios de comunicación y los periodistas, ¿no? Y yo les pediría un comentario final, pero sí quisiera dejar también aquí si la cobertura informativa, ¿cómo va a influir en la legitimidad del proceso o no va a influir? Porque también, digamos, es parte de la responsabilidad que le están achacando a lo mejor a los medios de comunicación en este momento. Gracias, Alejandro Jiménez, gracias, Juan Gerardo Reyes, gracias, Alejandro Envila. Un comentario final, Alejandro Jiménez. ¿Qué tal? Yo coincido con Alejandro, me gusta mucho la idea de que los medios no vamos a ser responsables de que si esto es legítimo o no, y si la gente no fue culpa de los medios. Yo creo que estamos en un proceso de transición política, en un proceso de transición de medios, y que la falta o exceso de gente en las urnas va a ser responsabilidad de quien organizó esto a la carrera. Gracias, Alejandro Jiménez, muchísimas gracias. Juan Gerardo Reyes, tu comentario final. Yo coincido con Alejandro, con los dos Alejandros, que no es responsabilidad de los medios lo que resulte de esta elección. Lo que sí, para lo que nos invitaron fue para saber cuál era la situación o cuál era el universo de los medios de comunicación. Y yo siento que si nos cerramos a entender, a comprender y saber la dimensión de cada uno de los medios de comunicación, la influencia que tienen, el universo que abarcan y cómo están influyendo en la población en general, pues es volver a lo mismo, a lo que decía, la soberbia de los medios de comunicación, de los comunicadores, ha impedido tener una visión más objetiva de lo que está pasando en México, de lo que va a suceder en el futuro o cómo viene el futuro, pero creo, y esto sería también, digamos, parte de la conclusión, es que los medios de comunicación, o más bien para los medios de comunicación, tenemos que tener una nueva visión, no cerrarnos en que no sirven o que los influencers son nada más lo que está en las redes sociales, ¿no? En las redes sociales hay un gran universo que va a tener un gran peso, que los medios tradicionales no han logrado adaptarse,
que muchos comunicadores, muchos periodistas, por su soberbia, por sus compromisos, no han sido objetivos y que se dedican únicamente al golpeteo, y eso ha debilitado a los medios tradicionales, los cuales necesitan una recomposición acorde a la sociedad que demanda medios de comunicación con un mayor compromiso social. Gracias Juan Gerardo Reyes, y finalmente Alejandro Envila, agradeciéndote tu participación en este conversatorio. Pues, a ver, yo espero que la elección salga lo mejor que se pueda. Ojalá fuera una elección de 10, me temo que no va a ocurrir así. Yo espero que salga lo mejor que se pueda, y a los medios nos toca promoverla y explicarla. ¿Hasta dónde? Hasta el límite de nuestras capacidades y de la información disponible. Hay cosas que no sabe ni siquiera quien diseñó esto. No lo podemos inventar, no podemos suplir la deficiencia. Sí podemos difundir lo que existe, estamos obligados a ello, en el mundo tradicional y en el mundo digital, porque, insisto, muchos periodistas tradicionales trabajan también en plataformas digitales. Ahí está nuestro esfuerzo, ahí está nuestra responsabilidad, ahí está nuestro compromiso, y yo hago votos porque la elección sea lo mejor posible para conservar las instituciones electorales, y me preocupa, y con eso concluyo, que le carguen al INE el fracaso de una elección para la que no le dieron ni el tiempo ni los recursos que se necesitaban en realidad. Muchas gracias, Alejandro Envila. Nuevamente, gracias a nuestros panelistas, Alejandro Jiménez, gracias Juan Gerardo Reyes, muchas gracias también Alejandro Envila Fischer. Y bueno, pues ahí tiene usted este interesante debate, estos puntos de vista, pues que nos hablan de la complejidad, no solamente pues del momento que vivimos, de una elección tan difícil de seguir, de una responsabilidad pues también acotada de los medios de comunicación, de los periodistas, pero también hay una parte que es importante, la de usted como ciudadano que sigue este tipo de espacios y demás, ¿no? O sea, creo que tiene también el ciudadano responsabilidad de involucrarse, informarse, participar, y creo que es responsabilidad también de esfuerzos como el que hace la agencia Veritas Vox, de poner las cosas enfrente, es decir, de sacarlas y ponerlas encima de la mesa para que usted tenga distintos ángulos y puntos de vista. Muchísimas gracias a los Alejandros, a Juan Gerardo. Yo soy Sergio Uceta y los esperamos en un próximo conversatorio aquí en el espacio de la agencia Veritas Vox. Hasta la próxima, pásenla bien.